Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva edición del ciclo Diálogos sobre Integración y Comercio en tiempos de pandemia. Estamos contentos de estar otra vez acá como todos los jueves. Esta semana desde el INTAL sacamos el newsletter número 9, donde analizamos un poco la situación de la economía y el comercio y las inversiones en América Latina y el Caribe, y en particular miramos también el dinamismo de la economía y del comercio mundial, y particularmente en este último número veíamos cómo después de 2 meses en el que la economía global se había estancado un poco ese crecimiento que había observado luego del deterioro tan grande que tuvo en el mes de mayo y abril. Junio había crecido en forma importante, julio y agosto se había regulado, y los primeros días de septiembre la buena noticia es que, de acuerdo al indicador líder que hacemos en base a los datos del Google Mobility Report, y teniendo en cuenta los socios comerciales de América Latina y el Caribe, que son buena parte de los países del mundo, nos da que la primera quincena de septiembre ya se observa una recuperación de ese estancamiento o caída del bimestre previo. Y esto rodeado obviamente de un clima de incertidumbre, porque claramente lo que se está observando es que hay una ola de contagios en buena parte de países, en muchos países. Algunos analistas hablan de una segunda ola y por lo tanto de una segunda ola, de un segundo shock sobre la actividad económica en su conjunto, seguramente de características distintas al primero, pero con algún riesgo o alguna importancia. Y obviamente este tema macrofinanciero tiene una relevancia fundamental para los temas que tratamos todos los jueves y de manera sistemática del INTAL, que tiene que ver con los temas de comercio, de integración, de inversión extranjera directa, de cadenas de valor. Todo eso se construye sobre la base de un escenario macrofinanciero global. Y por lo tanto nos pareció muy relevante volcar en esta charla una discusión sobre ese tema, o un intercambio de ideas sobre ese tema, y ver cómo los gobiernos han reaccionado frente a la pandemia en relación a la crisis previa, cuáles son los impactos monetarios y fiscales, las reacciones de la oferta y la demanda, las implicancias sobre la globalización, los desarrollos de economías emergentes y América Latina. Y para eso invitamos a un especialista, uno de los líderes más relevantes en términos económicos financieros para América Latina, que es Walter Molano, que es economista del BCP Securities en Estados Unidos, y es uno de los principales referentes económicos financieros para la región. Walter es PhD en economía, tiene un MBA, tiene un máster en relaciones internacionales, es profesor adjunto en Columbia y visitante en Duke y Brown University. Fue director ejecutivo del área de investigación económica de Warburg Dillon Reed, economista senior para América Latina del CS First Boston. Digamos, tiene una larga trayectoria en estos temas, conoce bien la región, conoce bien el mundo y conoce bien nuestros países desde hace largo rato. Por lo tanto, para mí es un gusto y un honor recibirte y dialogar con vos hoy, Walter. Gracias por aceptar estar con nosotros esta tarde desde Nueva York. Gracias a usted, Ricardo, y a David por la invitación, y gracias por esa gran introducción. Me encantó. Bueno, gracias. Entonces, te decía antes de empezar la reunión que una de las cosas que me obsesiona cuando uno mira el desempeño de la economía global después de la crisis del 2008-2009 y en forma previa a la pandemia, es cómo en esos 10 años los desajustes o los desbalances que se habían presentado en forma previa a la crisis del 2008-2009 volvieron a conformarse. Y 2 o 3 señales de eso tenían que ver, por ejemplo, con la valorización de los activos financieros e inmobiliarios, que llegaron a tener niveles parecidos y en algunos casos superiores, con alguna heterogeneidad
pero a los niveles previos del 2008-2009. Las condiciones de comercio y las presiones comerciales, las luchas comerciales que habilitaban, algunas presiones inflacionarias, el fuerte crecimiento del endeudamiento público y privado en muchos países, que llegaba a niveles récord. Y entonces, con eso llegamos al 2018-2019 con serios riesgos para la economía global después de 10 años, ¿no? Como si no hubiéramos aprendido mucho de lo que pasó en forma previa a la crisis y con policy makers y organismos regulatorios que seguramente observaban estos desbalances. Entonces, las dos preguntas vinculadas a eso. ¿Cómo ves, cómo pensás o cómo entendés esto de la acumulación de desequilibrios y cómo estos rastros afectaron las condiciones para enfrentar la crisis actual, ahora sí derivada de la pandemia? Recuerdo que esto va hasta antes de la crisis del 2008, yo creo que esto va a la crisis del fin del siglo, del 2000 y pues después del 2000 y el 2001. Y la cosa es que nunca aprendimos, digo, nosotros, gobiernos y mundo, de esas crisis. Lo único que hicimos es que le pusimos un parche y en cierta forma solo zafamos. No nos evitamos hacer los ajustes reales que se tenían que hacer y seguimos entonces en la misma trayectoria haciendo los mismos errores, hasta lo contrario, haciendo los errores hasta peor que lo que habíamos hecho antes. Y lo único que eso hizo fue armar más y más esos desequilibrios, los desequilibrios que nombraste muy bien, que es inflación de precio de activos, desbalances en cuentas comerciales y en cuentas corrientes, especialmente en Estados Unidos. Entonces, siempre gastando mucho más que lo que tenía su capacidad de pagar, endeudándose cada vez más y más. Y el endeudamiento no cambió, todo lo contrario. El endeudamiento ha sido inflándose como una bomba. Sí cayó un poquito después de la crisis del 2008, la tasa de ahorro empezó a aumentar, pero otra vez las mismas mañas que existían antes aparecieron y ahí es que estamos. Es que los políticos no quieren hacer los ajustes difíciles que quieren hacer, que quieren hacer, que tienen que hacer. Y la cosa es que ahora eso ha formado otros problemas, porque lo que ha pasado es que se ha habido casi una guerra de clases que se ha formado entre la gente que se ha beneficiado tanto de ese sistema y contra el resto de la población que siente que algo está mal porque cada vez se ponen más pobres, cada vez sus salarios reales siguen bajando, cada vez se ponen más endeudados, pero no saben exactamente qué es lo que lo está causando. Entonces están buscando alguien para echarle la culpa. Puede ser los chinos o puede ser los extranjeros o los inmigrantes o algo así, pero tiene una rabia, pero de verdad no sabe qué es lo que lo está afectando a ellos. Y entonces eso se está viendo hoy en día en la política internacional y nacionales como lo que estamos viviendo. Pero la cosa es que los desajustes, los problemas, los desbalances que estaban no se han arreglado y esto viene mucho antes del 2008. Para mí viene con la desregulación del sector financiero que empezó bajo los demócratas en Estados Unidos, bajo la presidencia de Bill Clinton, y entonces solo se han estado acumulando más y más y más. Ahora, ¿cómo el sector financiero, que es un sector que, como tú sabes mejor que yo, está midiendo todo el tiempo riesgos y oportunidades, cómo el sector financiero habilita, ¿no?, estos desbalances? Porque de alguna manera presta a una economía, a gobiernos y sobre todo a privados que generan mucho riesgo para después de repago, ¿no? Exacto. Y eso es una pregunta que me la hizo como hace, yo creo que unos 12 años, Ricardo Murphy, en una conferencia que estábamos en Lima, una conferencia de economía,
o de economistas, y íbamos en un taxi hacia una cena, y saliendo él me hizo la misma pregunta: ¿cómo es que el sector financiero puede permitir eso? Que es ilógico, porque un accionista, entonces, ¿para qué va a poner esos riesgos? Y él se contestó él mismo antes que yo podía contestar. Dijo: menos que ellos sepan que siempre van a tener el bailout del sector público. Y eso es lo que es. Es que ellos tienen una malla de rescate ahí debajo de ellos, que ellos pueden hacer los errores, pueden jugar a lo máximo riesgo, porque si ganan, ellos son los que ganan la ganancia, y si pierden, entonces el gobierno tiene que entrar a rescatarlos. Y a mí me parece que para economistas, eso es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Cómo podemos atender eso? Y yo creo que fue uno de los temas que estaban pendientes en el Departamento de Tesorería, en la Casa Blanca, bajo Obama, detrás de puertas cerradas, y las alternativas no eran ninguna buenas que ellos de verdad querían contemplar, porque entonces estás hablando de nacionalizar bancos. ¿Quién es el que está de verdad encargado del sector financiero? Pero la respuesta a la pregunta que hiciste es porque si uno está socializando los costos, porque el sector público te va a rescatar, pero uno como sector financiero se está cosechando las ganancias, entonces, ¿por qué no tomar los mayores riesgos que uno pueda? Muy interesante la lectura, ¿no? Digo, y me imagino que esa misma lectura es la que uno puede hacer ahora en esta coyuntura tan crítica de la economía real, con el fuerte crecimiento de la valorización de los activos financieros, ¿no? ¿Cómo entender eso, que la economía cae en el mundo fuerte, los países desarrollados también, en los en desarrollo también, y aún así los activos financieros están subiendo enormemente, ¿no? ¿Cómo entenderlo? Pues cuando uno tiene un gobierno como Estados Unidos, que tiene en este momento un déficit fiscal de 17% del producto, 17% del producto, cuando uno tiene tasa cero, cuando tiene un gobierno que está mandando cheques a los hogares, entonces eso explica eso. Ahora, una cosa que sí quiero compartir, que todavía no se está reconociendo mucho, pero sí alguna gente lo está empezando a entender, es el fenómeno de los ETFs. ¿Okay? Los ETFs son estos nuevos instrumentos, no nuevos, ahora ya tienen casi 20 años de existir, pero son instrumentos en donde lo que hace es que, en lugar de uno hacer una apuesta sobre de verdad no es apuesta, una inversión en una acción, ¿ok? Entonces, como IBM o como la Shell o algo así, lo que hacen es que ellos toman el índice, porque cada mercado tiene un índice, cada mercado tiene diferentes definiciones que lo que es el índice, pero escogen en el Dow, me parece que son 20 de las empresas más grandes que se cotizan en el New York Stock Exchange, y entonces hacen una ponderación, ¿ok? Y lo que hace es que esa ponderación cambia por el precio cada día, ¿ok? Entonces, lo que haces es que formas un fondo que entonces compra la proporción de ese fondo, es un espejo de lo que está en el índice, ¿ok? Entonces, la cosa que uno no tiene que escogiste mal, escogiste bien o algo así, porque el índice, entonces, si el índice sube, entonces el ETF va a subir. Ahora, el problema ahí es que, y entonces algunos otros índices como el Nasdaq, el índice de Nasdaq sí representa todas las miles de empresas que están en Nasdaq, pero de todas formas, eso es muy concentrado en solo un par de nombres como Microsoft o lo que sea, las empresas grandes que están cotizadas en el Nasdaq. Ahora, lo que la gente empezó a darse cuenta era que las comisiones en los ETFs son mucho menos que lo que es en fondos mutuos o los hedge funds o diferentes fondos de inversión. Las comisiones son mucho menos, y entonces empezaron a entrar ahí, y si el mercado subió, ellos subían también. Entonces lo que empezó a hacer es que mucha de la inversión se empezó a canalizar, y todos estaban en la misma dirección. Como más y más de esa inversión está entrando directamente a esos fondos, ¿ok? Entonces
Lo que pasa es que ellos empujan el mercado hacia arriba porque ellos son los que están comprando y eso entonces se autoalimenta porque eso genera confianza y más gente entra. Entonces lo que ha estado haciendo es más bien haciendo una burbuja ahí que los precios no reflejan los fundamentos. Solo es más bien la entrada y salida de capital. Y eso genera un riesgo importante, ¿no? Inmenso, inmenso. Digo, sospecho que el sistema financiero anticipa que la recuperación va a ser pronta y fuerte, ¿no? Ahora, si eso no sucede, puede haber ajustes importantes, ¿no? Puede haber ajustes importantes. Y lo que está dando son volatilidades mucho más grandes que lo que habíamos visto antes. Acuérdese, en marzo, cuando el mercado cayó, las caídas fueron más grandes y más violentas que después del 29 en la Gran Depresión. Por esa razón es que no tenemos mercados ahora que reflejan 10,000 de diferentes empresas y compañías. Lo que estamos viendo es que la mayoría del capital está siendo concentrada en, yo no sé en cuántos puede ser, 60 diferentes empresas o 50 empresas, que ya las sabemos cuáles son, y son las que están adentro del índice. El índice más bien refleja solo una banda muy, muy estrecha de empresas. Te hago un paréntesis a esta tan interesante discusión de la coyuntura y del largo plazo que estamos viendo, para hacerte una pregunta muy puntual respecto a esto que vos mencionabas. En estos 20, 30 años que estás trabajando, seguramente vos, seguramente no seguro, vos mirabas hace 20 años los índices de cualquier país, pero sobre todo los países desarrollados, financieros, y están encabezados por empresas industriales, empresas petroleras, empresas mineras, grandes empresas productivas de bienes y de bienes, ¿no? Y lo que me estás diciendo recién es, bueno, ahora cuando uno mira cualquier índice financiero de cualquier bolsa de valores, los nuevos están en los servicios, ¿no? En los Google, en los intangibles, ¿no? Donde ahí la pregunta es, ¿cómo evaluar ¿no? Porque uno decía, una acción de la Ford era, bueno, el balance de la Ford, los activos de la Ford, la inversión de la Ford. Cuando uno mira una empresa de servicios es toda una cosa muy, muy diferente, ¿no? Que valen millones y millones de dólares, que valen más que las empresas industriales, que valen más que las petroleras muchas veces. ¿Cómo un analista financiero evalúa los riesgos o los beneficios de invertir en empresas intangibles que uno entiende, pero que o tecnológicas, que uno entiende, pero que de alguna manera escapa a esa lógica del pasado, que era fierros, que era petróleo, que era... no sé si soy claro en la pregunta. No, sí, es muy difícil. Es muy difícil y la cosa es que son diferentes características que se necesitan. Primero de todo, el mundo ha cambiado tanto en los 30 años que yo he estado. Por ejemplo, nadie se imaginaba que hace 30 años que estuviéramos hablando del fin del petróleo o que las empresas más importantes no serían petroleras, porque la cosa es que no se esperaba algo así. Hace 30 años cuando yo empecé, si uno encontraba un informe de un banco central que tenía 6 meses de actividad, era como algo fresco que habías encontrado un diamante en la calle. Después, cuando empezaron a mandar informes, eran por fax, el internet no existía, nada de eso. Nosotros recibimos en el First Boston, que hoy ni existe, hoy es el Credit Suisse, recibíamos diferentes diarios, servicio de diarios de diferentes países latinoamericanos y llegaban con 1 o 2 semanas de retraso y era la mejor información que uno tenía. Entonces, todo eso ha cambiado radicalmente. Hoy en día, cuando la gente mira a las empresas de servicios, yo creo que cuando hacen la valorización,
lo que están mirando es qué es el poder de disrupción que esa empresa puede tener. Por ejemplo, yo estaba escuchando un programa hoy sobre una nueva empresa que está por salir, que me parece se llama Jojo o algo así. Ellos hacen taxis volantes. Y es en San Francisco y entonces llevan 4 pasajeros más un piloto, pero estaban hablando de toda la ciencia que tenían, porque no es un helicóptero, es más bien como un avión, pero es muy eficiente, tiene un rango de como 300 kilómetros, antes que tienen que cargar las baterías y todo tipo de cosas. Y entonces estaban hablando de cómo eso entonces, porque también es muy automatizado, entonces automático, entonces no necesitas pilotos de tanta calificación, entonces la valorización de algo así puede subir inmensamente, porque la cosa es que eso no hay ningunos números, no están haciendo ningunos, no tienen ingresos ni nada así, pero uno puede ver la posibilidad que eso puede tener un impacto muy destructivo sobre transporte, sobre taxis, sobre todo tipo de cosas así. Entonces, así es que se hacen muchas de esas valorizaciones. Amazon, yo estaba trabajando en el First Boston cuando Jeff Bezos estaba ahí, no lo conocí para nada, estábamos en diferentes departamentos, pero él salió de ahí y se fue para Seattle, en el estado de Washington, y armó una librería. Eso es lo que inicialmente era una librería online para vender solo libros. Por eso es que lo llamó Amazon, porque empezaba con A y decía que todo el mundo, entonces cuando miran las guías, se empiezan con la A y van para eso. Y quería algo que mostrara algo grande. Miren lo que Amazon se ha convertido hoy en día. Entonces, eso es lo que están mirando, es crecimiento y la posibilidad de tener una disrupción sobre industrias tradicionales. Lo más tradicional son las que entonces son las más vulnerables a cambio. Sí, pero bueno, nos aprendimos a vivir en ese mundo diferente donde esta es la norma, ¿no? La norma es que estas empresas que tienen activos tangibles mucho menores que las empresas industriales o petroleras que tienen activos más tangibles, valen mucho más. Y lo que vale es la intangibilidad, la idea, lo que es la disrupción, la tecnología o el software que tiene incorporado o alguna innovación. Gracias por esa contestación, pero volviendo un poco entonces al tema del COVID y de la reacción de los gobiernos, vos decías que Estados Unidos efectivamente hizo un programa muy importante de apoyo fiscal y monetario a las familias, a las empresas, también Europa, también Asia, digamos, todo el mundo desarrollado ha generado que 17 puntos del producto de déficit promedio en los países ricos, ¿no? Pero han sido efectivos, a diferencia del pasado, han tenido una reacción rápida, pusieron todo sobre la mesa, no esperaron a ver, no hubo esas dudas que hay en el 2008, ¿no? De si salvamos a un banco o no salvamos, si salvamos a una empresa o no salvamos. Acá salvamos. Después nos preocupamos cómo lo pagamos, cómo lo financiamos, ¿no? ¿Tú crees que ha sido un aprendizaje de esa crisis y más en general, cuáles son los impactos que van a quedar o que quedan en términos monetarios y fiscales, de demanda y de oferta, de un mundo que está tratando sobre todo en los países ricos, de enfrentar con todas las medidas disponibles una pandemia de una magnitud tan impresionante? Esa es la pregunta del millón. Yo creo que estamos en terreno incógnito, de verdad. Yo creo que y un terreno bastante minado también. Yo, por mi parte, estoy optimista con la recuperación. Okay. Yo sí creo que, y como tú siendo economista, tú sabes que si no cambiamos los factores de producción, terreno, capital, mano de obra, entonces después de un shock, entonces la economía empieza a regresar a su nivel de actividad que tenía antes, porque cada país tiene su función de producción endógena
y cuando empiezas a regresar a la normalidad, entonces es como un resorte, empieza a recuperar. Seguimos con la misma mano de obra, sí ha habido muertos, 1 millón de personas, pero de una población mundial de 8.000 millones de personas, entonces no es que algo sea tan importante. Entonces yo sí creo que la recuperación va a ser más rápida que lo esperado. A mí me da un poco de miedo, te digo la verdad, en que la recuperación puede ser más rápida de lo esperado y que cuando la demanda empiece a recuperarse, la inflación va a empezar a subir, que es todo lo contrario de el consenso que hay. En este momento lo que vemos es, en la mayoría de los países, baja inflación, desinflación en algunos países por el colapso en demanda. Pero a mí también me parece que vamos a tener un shock de precios en el lado de oferta. Y yo lo estoy viendo un poco ahora aquí en Estados Unidos en ciertos precios, porque el costo de producción sí ha subido por el tema de sanidad, limpiezas, restricciones en tamaños y todo eso. Las escalas han cambiado totalmente y el productor, ahora viendo que la demanda está subiendo, lo que sí está empezando a hacer es subir precio. Ahora, yo creo que eso es algo inesperado. Yo creo que los policymakers, las autoridades monetarias especialmente, no están contemplando una alza de inflación. A todo lo contrario, ellos están esperando que haya una alza de inflación para entonces mostrar que la economía recuperó. Pero la cosa curiosa es que en otras pandemias que hemos tenido históricas, como la muerte negra en los años mediales, en los 1500, siempre había inflación después de eso. Y era más que todo porque mano de obra desaparecía y la mano de obra que quedaba sobreviviente, entonces tenía más poder de negociación. Este va a ser un poco distinto. La inflación va a ser diferente. Yo creo que va a ser más del lado de oferta y efecto monetario. Porque como tú has mostrado con toda esa alza en precio de activos, hay mucha plata ahí. ¿Okay? Hay mucha plata que está rodando por el mundo. El mundo está hiper líquido y eso se ha ido, esa inflación se ha visto desde la inflación de precios de activos, no en precios de producto. Pero a mí me parece que eso puede ser el próximo cisne negro inesperado. Porque también las señales que están dando los bancos centrales en Estados Unidos, en Europa, es que hasta si la inflación sube por encima de la meta, que ellos no van a tocar tasas quizá por 5 años. Entonces eso empieza a cambiar todas las no reglas tanto, pero afecta el pensamiento del productor. Porque a mí me parece que lo que los bancos centrales tenían, a contraste como el Banco Central de la Argentina o de otros países, tenían confianza. La gente creía, decían, mira, esta es la meta y vamos a hacer lo que sea para mantener esa meta. Pero ahora lo que están diciendo es que no hay meta, ¿okay? No hay meta y no vamos a hacer lo necesario. Vamos a dejar que todo fluya normalmente. Y si el productor empieza a subir precio, y especialmente porque ve que tiene la capacidad, uno, sus costos subieron, segundo, la demanda está empezando a mejorar, entonces lo que nos podemos encontrar es una situación en donde inflación empieza a regresar y ese podría ser un cisne negro. Sí, tal cual, coincido con el riesgo, también coincido con que los bancos centrales hoy están más preocupados por la recesión, ¿no?, que por la inflación, lógicamente. O sea, la inflación va a ser una consecuencia de T+1, ¿no? Y hoy están mirando cómo hacer para que la economía no caiga tanto y entonces usan todas las herramientas fiscales y monetarias disponibles. Pero es un riesgo muy grande de algo que en la economía mundial, salvo algunos países excepcionales, ha dejado de ser un problema, ¿no? Ha sido cosa del pasado. Digo, hace 20 años la inflación dejó de ser un problema, ¿no?, en buena parte del mundo desarrollado y en desarrollo, salvo algunas excepciones. Y como tú dices, es probable que eso haga que se subestime la dificultad, porque es un tema al cual uno se olvidó
como problema, ¿no? Y más bien estamos repitiendo los errores que hicimos en los finales de los años 60 y principios de los años 70, en donde el gasto americano disparó. Disparó por tres razones. Una era la guerra de Vietnam, ¿okay? La segunda era la carrera para llegar a la Luna, la carrera del espacio. Y el tercero era lo que se llamaba la Gran Sociedad. Era un programa del presidente Lyndon Johnson para ampliar los servicios sociales que existían. Entonces empezaron a sacar Medicare, Medicaid, diferentes programas de salud para el público, y todo eso disparó el déficit fiscal. Si me acuerdo bien, me parece que ya estaba llegando al 10% del producto, y entonces ya la inflación empezó a subir, y en los años 70 fue una cosa que no podían controlar hasta el 82, que Paul Volcker, el presidente del banco de la Fed entonces, subió la tasa de interés a 16%. Ahora tenemos un déficit fiscal que está en 17%. No estamos en 10%, está en 17%. Ahora, se demora un tiempo para eso, entonces, manifestarse en precios. Pero pasa. Le tienes que dar un tiempo, pero es como uno pone la semilla y en algún momento va a salir el árbol. La cosa es que cuando ya, como me enseñaron en la escuela hace décadas, el momento de pelear la inflación no es cuando veas la inflación, ya perdiste la guerra. La cosa es anticipar la inflación, y nadie está anticipando esta inflación. Muy bien. Buen riesgo, buena pregunta y buen desafío para ver cómo los bancos centrales hacen luego con este tema tan importante. Viendo más en general el tema de los impactos, ¿no? O sea, ya vimos los instrumentos que están usando, la política fiscal, la política monetaria, en términos de impactos que son tremendos desde el punto de vista de la actividad, del empleo, y en términos de la organización productiva a nivel global, digo, este tema de la globalización, ¿cómo crees que va a impactar esto? Si va a ser una continuidad de lo que ya venía haciendo, va a ser una profundización, va a ser una cosa... ¿Cómo estás viendo este proceso de globalización como resultado de lo que salga de este periodo tan especial? Es una pregunta y una un poco difícil de analizar. Mucha gente ha dicho, hasta yo lo he dicho en algún momento, estamos en el fin de la globalización. Eso es mentira. La globalización ha estado aquí desde los tiempos de Roma. La globalización es un péndulo y se mueve de una forma extrema de un lado al otro. Yo creo que sí llegamos a una forma extrema de globalización, y la pandemia de hoy en día es parte de esa globalización, porque antes había un brote en algún sitio y más bien se quedaba ahí, no se movía tanto, pero esta enfermedad que nace en el centro de la China, entonces más bien se expande, es porque en Europa fue por la famosa semana de moda que tienen en Milán. Acuérdense que los chinos tienen muchas fábricas de prendas y de ropa, y tienes gente de toda la región del norte de Italia que tiene diseños y fábricas, y todos se juntan ahí en Milán. Y ahí fue que entonces llegó el contagio, la contagión, y entonces empezó a propagarse y expandir por el mundo. Y era por esa globalización, por el tema de que tenemos fábricas ahora en la China, tenemos diseño en todo el norte de Italia, diferentes partes de Estados Unidos vienen a ver las modas, los nuevos diseños, y ¡pum!, tienes una pandemia. El que va a decidir aquí en el futuro de la globalización son las empresas, porque el gobierno chino nunca dijo, miren, nosotros queremos globalización, o los Estados Unidos dijo queremos globalización. La globalización, de verdad, o la globalización casi como la conocemos hoy en día, nace desde el sector automotor. Ellos los que lo impulsaron, porque ellos veían que ellos podían hacer diferentes partes
de la producción en países en donde los costos de producción eran menos. La gran ejemplo de eso fue el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con México, con Estados Unidos. Las empresas automotores, lo que ellos tuvieron fue un gran shock en el 72, porque en el 72 pasó dos cosas importantes. Uno es que el presidente Nixon creó la agencia ambiental que se llama el EPA. Inmediatamente empezaron a caer sobre ellos, poniéndole multas sobre emisiones, todo tipo de cosas, así, contaminación del agua, del aire, todo eso. Y también en el 72, por curiosidad, el Canadá nacionalizó su sistema de salud. Es decir, quitó el sector privado y le dio seguro, y todo el mundo, como Europa, tenía seguro de salud. Vas a preguntar eso, ¿qué tiene que ver uno con el otro? El tema es que el sector automotor es en Michigan, que es el norte del país, que es frontera con Canadá. Hasta hay partes de Michigan que son más norte que partes de Canadá, especialmente en donde hay mucha industria o mucha mano de obra. Ahora, la cosa es que el costo medicina puede ser tan alto como 20% del gasto laboral. Lo que los automotores se dieron cuenta es que ellos podían trasladar la parte de la producción que era intensivamente en mano de obra a la parte de Canadá, que era solo cruzando un puente. No era que tenías que ir al otro lado del planeta, solo cruzando un puente y una frontera que es muy abierta. Entonces la trasladaron la producción ahí. Y al mismo tiempo se dieron cuenta que si ellos trasladaran parte de la producción que era intensamente dañina al ambiente, ellos podían irse a hacer esa parte de la producción en México, en donde no estaban aplicando las medidas ambientales como las que estaban haciendo en Estados Unidos. Por eso es que se dice que un carro, un coche, como ustedes dicen, un coche americano hecho en Estados Unidos cruza la frontera 7 veces antes que es entregado al cliente. Porque lo que estaban haciendo, y uno lo puede ir, yo he estado en San Diego y uno ve en la noche, llegan trenes llenos de carros de México, porque cuando tienen que pintarlos, que hay muchas reglas ambientales, lo hacen en México. Cuando tienen que hacer, yo no sé, la instalación eléctrica, lo hacen en Canadá. Y como Estados Unidos tiene un sistema ferroviario de ferrocarriles muy sofisticado y muy integrado, entonces lo puedes hacer ese movimiento muy baratamente. Entonces lo que hizo es que la Ford, la General Motors y la Chrysler hicieron un lobby con el gobierno americano diciendo, mire, en lugar de tener diferentes reglas de comercio y impositivas con Canadá y con México, ¿por qué no hacemos un tratado de libre comercio, quitamos las barreras y así podemos producir libremente en esos dos países y podemos ganarle a los europeos? Porque los Estados Unidos había estado perdiendo mercado contra los europeos y los japoneses ya por 10 años, para los años 70. Y así es que entonces nace el Tratado de Libre Comercio. Ahora, te cuento eso porque así también fue lo que impulsó mucho la Unión Europea, fue un poco lo que impulsó el Mercosur y también fue lo que dio más bien toda esta inversión y crecimiento en la China. La cosa es que cuando la China cuando se convierte en socio de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, entonces lo que pasó es que los aranceles desaparecieron y fueron las empresas europeas y americanas que fueron a tomar ventaja de las oportunidades que existían allá. Ahora, cuando ya el costo laboral se está igualando en las diferentes partes del mundo, entonces el incentivo no sigue lo mismo. Y ahora lo que sí importa son cosas como proteger el capital intelectual, que no te roben las ideas, que no te roben los patentes, que no te roben las maquinarias, todo tipo de cosas así. Entonces son las empresas propias que hacen esa decisión y no es la política. Más bien la política responde a las presiones que ellas sienten de los diferentes sectores. Sí, pero cuando uno mira, digo, la globalización, coincido contigo en los factores que la motivaron, pero también temas tecnológicos, abaratamiento de los transportes,
Y un punto importante, que tú lo mencionabas con los tratados de libre comercio, también la reducción arancelaria, ¿no? Y también el financiamiento, ¿no? Hay quienes dicen que la globalización empieza con la desregulación financiera, tú lo decías hace un rato. Ahora, hay una cosa que es que, por un lado, los gobiernos han decidido replantearse, algunos gobiernos han decidido replantearse esa estrategia, ¿no? Por ejemplo, la renegociación del NAFTA y el nuevo tratado, el TEMEC, ¿no? Que sigue siendo un acuerdo de libre comercio, pero con características sui generis, con salarios mínimos, con contenido nacional y interesante, y algunas trabas arancelarias y no arancelarias que han aparecido en los últimos tiempos entre distintos países, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que pone en riesgo este proceso de internacionalización productiva, que yo coincido contigo, no va a ser la desaparición, pero va a estar de alguna manera un poco más mediatada o administrada por estos conflictos o por estas reacciones de parte de los gobiernos, a la cual se suma ahora la pandemia, ¿no? Y las presiones que eso conlleva de parte de productores nacionales, de parte de trabajadores de los países, que identifican mucho el libre comercio como, de alguna manera, culpable de muchas de estas cosas, cuando muchos de estos cambios están generados más por el progreso tecnológico y por cambios organizacionales que por la propia globalización, ¿no? Pero bueno, se confunden esos efectos y es más fácil ir a los gobiernos a pedirle protección que pedirle paren el cambio tecnológico. Entonces, me parece interesante tu mirada y yendo ya al tema de países emergentes y de América Latina, uno mira países emergentes, los esfuerzos por amortiguar la caída son excepcionales, ¿no? También, sin los ricos, el 17 puntos del producto, el déficit en los países emergentes ronda el 10 puntos del producto, digo, con algunos puntos más en el caso de China, India, que tienen más margen de maniobra, y algunos puntos menos en algunas otras economías. Ahora, eso también genera todo un impacto y unos desafíos enormes para países emergentes y en particular para América Latina. ¿Cómo estás viendo el mundo emergente, que es bastante heterogéneo, ¿no? Sí, es verdad, es bastante diferente y como vos dijiste, me ha sorprendido mucho más bien la disciplina fiscal que ha ocurrido. Yo creo que los gobiernos en general se han cuidado más de lo que definitivamente lo hizo los ricos. Ahora, cuando uno se pone a pensar, y eso lo escuché hace años atrás con Brasil, las capacidades de esos sectores públicos de gastar también son bastante limitados. No son sectores, no hay los programas amplios de ayuda y de soporte como existe en muchos de los países desarrollados. Yo me acuerdo teniendo esta discusión con unos brasileros del sector público, del gobierno, en el 98, cuando ellos pasaron por su crisis. Ahora sí me acuerdo que como era, no fue después del 98, fue después como de 2003, 2004, cuando llegó el boom de commodities. ¿Se acuerda que China entonces estaba creciendo a 2 dígitos? Y el hierro y la soja fueron por las nubes, y Brasil estaba acumulando unos superávits fiscales inmensos. Entonces, yo estaba en una reunión, entonces les dije, ¿y por qué ustedes no comparten esto más con la sociedad, con la gente pobre, la gente que lo necesita? Y ellos dijeron, para decirle la verdad, no tenemos los programas para hacerlo. Después que empezaron con Bolsa Familiar y todos esos diferentes programas que aún tienen hoy, pero dicen, menos que pongamos bolsas de billetes en un helicóptero y tirarlo por la ventana, no tenemos los programas de educación, no tenemos los proyectos de infraestructura. Hasta en la Argentina, ustedes lo han vivido también, cuando
Macri quería aumentar el gasto en infraestructura y en eso especialmente, se demoró un tiempo para entonces conseguir todas las empresas para poder hacerlo. Entonces, yo creo que si hacemos un estudio, yo creo que detallado, podemos encontrar que quizá la voluntad está ahí para gastar más en los países emergentes, no tienen la forma de hacerlo. Yo creo que no tienen la forma de darle las tarjetas. Yo no sé cómo hacen en Argentina, pero aquí, por ejemplo, tienen unas tarjetas que se llama EBT y es como una tarjeta de crédito y puedes ir a un almacén. Está limitada por tecnología en qué puedes comprar con eso, que no puedes ir a comprar un televisor o algo así, pero sí lo puedes usar para comida, para gasolina, para diferentes alimentos, para medicamentos, ese tipo de cosas. Yo no creo que muchos países tengan la capacidad de hacer ese tipo de cosas. No te escucho. Más en general, perdón, más en general y al men del gasto, algunas preguntas que llegan están vinculadas a las oportunidades que surgen en un mundo con tanta liquidez, ¿no? ¿Cómo tú crees que los países emergentes pueden beneficiarse, y en particular los de América Latina, de este mundo mucho más líquido, mucho más oxigenado, para generar algún rebote o algún proceso de crecimiento un poco más diferente al que vimos hasta ahora? Definitivamente, América Latina está en la cola de una ola que está surgiendo por el planeta, pero en algún momento va a llegar a América Latina. Ha llegado ya en renta fija, que es lo que llamamos renta fija, bonos. La mayoría de los bonos latinoamericanos, con excepción de la Argentina, pero la mayoría de los bonos latinoamericanos y de mercados emergentes han subido fuertemente en precio, en corporativos también, aún siguen subiendo en muchos casos, hasta Ecuador. Hemos visto que ellos hicieron una reestructuración que fue mucho más amigable que lo que hizo la Argentina y ellos se han beneficiado de eso. Ecuador, y me sorprende mucho porque Ecuador tiene un problema serio de tipo de cambio, que en algún momento van a tener que devaluar, desdolarizar, y eso va a ser bastante costoso, pero el mercado más bien lo ignora y pone plata ahí. Los mercados accionarios no han reaccionado todavía, pero yo sí creo que en algún momento, cuando ya las valuaciones lleguen a niveles tan altas en el mundo desarrollado, las bolsas americanas para ser específico, sí parte de esa plata va a ir allá. La gente está desesperada por rendimiento. Y algo que se está beneficiando mucho ahora es el oro. Yo que soy muy anti-inversión en oro porque a mí me parece que es un activo que no te genera divisas, no te genera intereses o dividendos, hasta tienes un costo para guardarlo y cuidarlo. De todas formas, en este momento donde tasas son tan bajas, entonces la gente lo está viendo como un refugio y otra vez quizá puede ser el mercado anticipando algo de inflación en el futuro. ¿Y cómo hacer desde los gobiernos y del sector privado de América Latina y el Caribe para acceder a esa liquidez? ¿Qué sugerirías vos desde el para gobiernos y para privados? Pues es lo que están haciendo ya, es decir, están haciendo colocaciones de bonos. Casi todos los gobiernos en América Latina han puesto, y muchas empresas también, han colocado nuevas emisiones, han levantado plata fresca a precios muy bajos. Algo que quizás sería interesante como una sugerencia es usar esto como una oportunidad para hacer canjes y retirar bonos que quizá tienen cupones demasiado altos y usarlo para colocar bonos que tienen tasas mucho más bajas. Hacerlo de una forma que el mercado lo haga de una forma voluntaria, no obligando a nadie a hacer nada que no quieren hacer. Y así los gobiernos pueden mejorar el perfil de su endeudamiento, quizá bajar costos en el corto plazo y darle una ganancia a los inversionistas. Muy bien.
Estamos un poco ya llegando al tiempo previsto y entonces te quería preguntar dos cosas finales y obviamente abierto a lo que vos quieras decir, pero una es acerca de esto, de esta mención que hacen algunos vinculado a la posibilidad de que haya una mayor intervención de los estados luego de la crisis, ¿no? Como, en parte como la que ya estamos viendo en países centrales y en alguna medida en países en desarrollo. Entonces, una pregunta es esa, vinculada al, Estado, al rol del Estado. Y la segunda, un poco también de algunas de las preguntas que llegaron, que tiene que ver con el rol del fondo, ¿no? O sea, dos preguntas muy diferentes. Una, el rol del Estado y el otro es el rol del fondo en este proceso de recuperación o de salida de la crisis que esperemos se inicie y se expanda pronto. Cuando dices el rol del Estado, un poco me lo explicas más, como en sector privado, en empresas directamente o en ayuda o no, más en términos de la ayuda y de la intervención de los estados dentro del sistema económico, no necesariamente con empresas, digamos. Ok. La cosa que me parece curioso es que, y siempre pasa así, hay ideas que dan vueltas y se debaten y se plantean y todo eso, pero siempre la gente dice es imposible hacer eso. Y entonces llega un momento de shock cuando esas cosas que eran solo ideas en el aire salen a ser realidad. Y una de ellas más bien es el salario mínimo social, que ahora antes era un concepto más bien académico, que se hablaba en algunas conferencias de economía y eso, y ahora se está convirtiendo en una realidad. En Estados Unidos mandaron cheques a todo el mundo que se hacía menos de $72,000 al año, cheques de ¿cuánto era? $1,300. En Europa también se dio eso. En muchos países latinoamericanos está dando plata directamente a la gente. Yo creo que el rol, el papel del Estado está cambiando mucho y estamos entrando a una era nueva, yo creo que en ese concepto. En cierta forma, yo creo que la sociedad, no estoy diciendo que yo pienso así, pero yo creo que la sociedad siente que más bien el modelo económico ha fracasado. ¿Okay? Yo creo que eso también se refleja en la Argentina, en la última elección. Ese capitalismo salvaje no funciona más y que tiene que haber una intervención mayor del Estado contra los poderes fuertes que han nacido, empresas, multimillonarios, gente con riquezas que nunca se podía pensar que existía, y con todos estos cambios tecnológicos que han ocurrido, como el tema de Amazon. Entonces, hoy en día Amazon controla, yo no sé, X% del comercio en Estados Unidos, que le ha dado un poder económico. El Estado es más bien el que puede ayudar en esa situación. Entonces, a mí me parece que el Estado ya no es debate más. Yo creo que el Estado va a tener mayor influencia en la vida cotidiana de la gente. Yo creo que es algo que está por pasar en Estados Unidos con la elección que viene, porque la elección ahora Trump contra Biden y eso, ahí se están tirando insultos y todo. Lo más seguro es que Biden va a ganar, y detrás de eso va a haber todo un nuevo rol del Estado en temas de salud, en temas de salario mínimo, en todo tipo de cosas así. Y el tema de déficit fiscal, y eso también era algo que se hablaba en temas académicos, en donde había el New Monetary Theory, el NMT, y entonces se estaba diciendo que déficits fiscales no importan desde que el país se esté endeudando en su propia moneda. Uno puede tener infinito de endeudamiento. Yo creo que eso se está convirtiendo en una realidad, en lo que estamos viviendo.
con los déficits fiscales 17% del producto, con endeudamientos que ya están surgiendo más que 100% del producto, eso se está convirtiendo en una realidad. Entonces, yo creo que sí, el gobierno va a tener mayor impacto sobre la vida de los ciudadanos. Y la última vinculado al fondo y te dejamos, Pues el fondo de verdad no tiene recursos y los recursos más bien se le fueron bastante a la Argentina en el blindaje que le dio el año pasado y ahora esa plata va a seguir enterrada en la Argentina porque la Argentina no puede pagar los grandes vencimientos que tienen el año entrante y van a tener que renegociar eso. Entonces, el fondo se encuentra muy mal parado. Lo que sí el fondo puede hacer es ayudar con consejo, con análisis y ayuda técnica que los países necesitan, experiencia y ese tipo de cosas, pero con plata fresca y ayuda directa va a ser un poco mínimo lo que el fondo va a poder hacer, menos que los países, los socios del Fondo Monetario quieran ampliar la capitalización del fondo y ahí la China está más que disponible a hacerlo, pero eso también implica un cambio en la composición de los accionistas y eso es algo que Estados Unidos y Europa no están dispuestos a hacer. Entonces yo creo que el fondo más bien va a tener un segundo papel en esta nueva realidad y va a ser muy diferente de lo que hemos visto, que ha sido el rol principal que el fondo ha jugado desde las crisis del 85, que fue la de México, la primera en donde entró y jugó un papel tan importante. Yo creo que hoy en día el fondo no va a tener ese rol central y quizá ahora vamos a ver un espacio que va a ser llenado por otros actores, principalmente la China. Bárbaro. Bueno, Walter, la verdad que ha sido una hora intensa. Nos hemos divertido y con tus comentarios y hemos aprendido mucho. Así que te agradezco que te hayas hecho este tiempo. Sabemos que estás muy ocupado. Y bueno, te dejo la última palabra para despedirnos. Gracias, Ricardo. Gracias por la invitación. Para mí fue muy, muy divertido, muy interesante. Siempre muy buenas preguntas y es un honor poder tener un diálogo con vos. Bueno, muchas gracias, Walter. Nos estaremos viendo y con el resto de las 130, 140 personas que estuvieron, nos vemos. Les agradecemos que nos hayan aguantado una hora de charla. Esperamos que la hayan pasado bien y nos vemos la semana que viene, el jueves, en otro diálogo sobre integración y comercio en tiempos de pandemia desde el BID Intal. Y gracias a todos. Chao.